Hola a todos, yo soy Gabriel Mesa Nichols, soy médico, educador, artista, empresario, emprendedor, ciudadano, padre, esposo, hermano, hijo, amigo. Y hago este video porque estamos terminando el año 2022. ¿Y qué año el que llevamos? Pandemia, 2 años desde que apareció el SARS-CoV-2 por primera vez, 6.660.000 muertos en el mundo, 142.000 en Colombia. ¿Quién se iba a imaginar una guerra en Europa después? Una recesión, en fin. Llevamos 4 meses de este gobierno. Yo me había retirado de las canchas del YouTubing, por decirlo así, temporalmente, pasando este video, esperando, sintiendo, entendiendo. Y hago este video para hablar sobre el futuro, porque hoy soy increíblemente optimista de cara al país que podemos construir. Creo que tenemos una responsabilidad muy importante, precisamente. Yo me devolví para Colombia con mi familia en el año 2006 y no me he arrepentido un solo segundo de tener las raíces acá, de que mis hijos hayan aprendido a querer esta tierra, de ser colombianos, de vivir porque creemos que podemos hacer un futuro distinto. Cuando ganó el presidente actual me encontré con una amiga en una cita médica y me dijo, ¿tú te vas a ir de Colombia? Y yo le dije claramente, para nada, hoy es cuando más tenemos que trabajar, porque creo que ese 50.44% de los colombianos que votaron por un cambio, pues nos están obligando a repensar nuestro país, a mirar las cosas distinto, a pensar cuáles son los sueños y realmente yo creo profundamente en el trabajo, en las empresas, en la importancia de la salud. Y todos los logros que hemos tenido como sociedad en Colombia tenemos que precisamente trabajar por defenderlos, con más ganas que nunca, con más sueños que nunca. Y hoy es cuando siento que es más importante que nunca estar en Colombia, porque vamos a tener oportunidades importantes de repensarnos como país. Definitivamente, la pregunta es qué tengo que aprender de esta nueva forma de ver las cosas. Porque acuérdense, este poema de Invictus de William Ernest Henley, un poeta inglés que lo escribió en 1888, dice, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y eso no se nos puede olvidar. La vida sigue, los aviones siguen, todo sigue. Y realmente son las oportunidades que creamos nosotros con cada una de nuestras acciones. Og Mandino, un autor que yo leía cuando era adolescente, tiene una frase que me marcó para el resto, digamos, de mis días. Dice, hoy es el primer día del resto de tu vida. Entonces, ¿qué es la vida sino una buena historia? Y las buenas historias requieren trabajo. Y nos guste o no, las vidas que vivimos son historias. Nuestras vidas tienen un inicio, un medio y un final. Y dentro de esos 3 actos jugamos muchos roles diversos y simultáneos. Como decía ahorita, somos hermanos, hijos, madres, compañeros de trabajo, amantes, amigos, empleados, fundadores de empresas, socios, ciudadanos, en fin, somos muchos en uno. Y hay tantas vidas como personas, tantos niveles de conciencia como seres humanos hay en la Tierra. Hoy, a la 1 de la mañana íbamos como en 8.007 millones de habitantes en el planeta, aún haciendo al doble de la velocidad que morimos. Son 8.007 millones de estados de conciencia, pero ¿cómo cada uno va a trabajar por aumentar su nivel de conciencia? Para muchos de nosotros, las historias que vivimos se sienten significativas, interesantes, tal vez incluso inspiradas. Para otros la vida se siente como si el escritor o el guionista hubiera perdido el interés en narrar una buena trama. Y ahí es el punto fundamental. Una de las grandes tragedias que una persona puede experimentar es sentirse desapasionado de su propia vida. Despertarse creyendo que el destino está escribiendo una historia terrible a la que estamos atados y que está preso en su propia piel. Pero eso no es cierto. ¿De quién depende qué tan interesante es tu historia? ¿Qué tan buena o mala sea tu historia? ¿Quién escribe nuestra historia? Está Dios escribiendo nuestra historia, está el destino, está el gobierno, nuestro jefe, nuestra familia, la iglesia, nuestra pareja. Somos nosotros quienes escribimos nuestra propia historia. Soy yo quien escribo mi historia cada día y solo yo tengo la responsabilidad de convertirla en algo interesante, hermoso, significativo para el mundo, pero sobre todo para mí. He aprendido y cada día corroboro precisamente que los autores de nuestra vida somos cada uno de nosotros. Quien está viendo este video, Juan, Pedro, María, Catalina, cada uno de ustedes escribe su propia historia y hoy es el resto de sus vidas, tal como lo dije atrás, son los capitanes de su destino. Entonces, ¿qué vamos a hacer distinto? Y decía Mahatma Gandhi, cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se convertirán en tus palabras. Y cuida tus palabras porque tus palabras se convertirán en tus actos. Y cuida tus actos porque estos se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y todavía, en todas las vidas, en todos nosotros hay 4 personajes que viven, digamos, en una lucha constante. La víctima, el villano, el héroe y el guía. Y somos nosotros quienes escogemos quién es el protagonista central de la película de nuestra vida. Solamente somos nosotros. ¿Quién será el actor principal de nuestra historia? ¿Quién será en ese casting el que brille?
Y es importante entender que esa pregunta depende de nosotros, la respuesta depende de nosotros, de cuál es el personaje con el que afronto mi vida todos los días, la víctima, el villano, el héroe o el guía. Les voy a hablar un poquito más de eso ahorita, en unos minutos, porque realmente es importante entender que nos enfrentamos a una vida larga, afortunadamente, que tenemos 20, 30, 40, 50 años más para vivir y que depende de nosotros desde dónde queremos vivir esas vidas, cuál es el personaje central que queremos tener. Cuando lleguemos a los 103 años, como yo que espero morirme de 103 años, cómo quiero mirar para atrás y decir, viví realmente como un héroe, como un guerrero, o viví como una víctima. Y es importante entender de dónde venimos. Como decía ahorita, nos tocó una pandemia, la última en 103 años. Es un momento difícil, pero hemos aprendido mucho, hemos aprendido tanto que hoy tenemos que ser mejores, que seguramente el dolor nos ha marcado, pero que ese dolor nos tiene que permitir crecer de una manera importante, recordando que hoy la ciencia nos permitió inclusive tener vacunas en menos de un año, que nos permitieron inclusive hoy estar seguramente celebrando en esta Navidad y estar por lo menos ya sin el miedo de que nos vamos a morir o que esas personas que más queremos, que son más frágiles, se van a morir. Entonces, la pandemia, tuvimos tres formas de vivirla. Vimos desde la zona del miedo, desde la zona de aprendizaje o precisamente desde la zona de crecimiento. Y pongamos bajo la lupa estas tres ideas que son importantes. Quienes lo vivieron desde la zona de miedo estuvieron contagiando emociones negativas, rabia, ansiedad, miedo, viviendo como víctimas, sintiendo lástima de sí mismas, viviendo como si no tuvieran control sobre su vida y si no tuvieran ninguna salida. Esas personas se quejaban y se lamentaban todos los días y tenían que consumir compulsivamente y acaparar comida, incluso papel higiénico. Acuérdense de los supermercados. Aún no sabemos 3 años después para qué se estaban acaparando papel higiénico. Pero también hubo quienes vivieron desde la zona de aprendizaje, que tomaron conciencia de la situación, pensaron cómo actuar, dejaron de consumir compulsivamente todo lo que les hacía daño, empezando por noticias. Comenzaron a soltar lo que no podían controlar y reconocieron que todos estábamos tratando de hacer lo mejor posible desde nuestro propio nivel de conciencia, el individual de cada uno. Aprendieron a identificar sus emociones y fueron cuidadosos a la hora de divulgar información. Y por último, hubo quienes vivieron la pandemia desde lo que se conoce como la zona de crecimiento, es decir, tuvieron la oportunidad para aprovechar y practicar el sosiego, la paciencia, el tiempo, la creatividad, lo más importante, la familia. Esas personas buscaron la manera de adaptarse a nuevos cambios, de aprender nuevas cosas, mantuvieron un estado emocional alegre y contagiaron esperanza, agradecieron y valoraron, fueron empáticos consigo mismos y con los demás, vieron el presente y se enfocaron en el futuro, pusieron sus talentos al servicio de quien más lo necesitaba y pensaron en los demás y buscaron cómo ayudarlos. Esto quiere decir que como todo en la vida, la pandemia fue una oportunidad para crecer y ustedes reflexionen en este momento, 5 segundos, ¿qué aprendieron en la pandemia? ¿Qué les quedó de aprendizaje? Yo tuve aprendizajes importantes, les voy a enumerar solamente 5, que somos frágiles, inmensamente frágiles como individuos y como sociedad. 2, memento mori, ese es el regalo que no podemos olvidar, que somos mortales, que vamos a morir. A los generales romanos que entraban victoriosos a Roma luego de las grandes batallas, se les ponía un esclavo en el carruaje que les susurraba al oído, memento mori, recuerda que vas a morir. 3, que los límites están en la mente, que los seres humanos somos capaces de superarlo todo si nos lo proponemos y trabajamos juntos. Aprovecho para mostrarles este día tan bonito, tan espectacular, aquí en el Ágora de la Universidad de AFIT. 4, que lo realmente valioso son las personas que amamos y lo que hacemos por los demás es lo único importante y lo único que nos queda en la vida. Y 5, ¿qué es la vida? Que cada día es valioso, que los maestros de té inclusive tienen un concepto muy bonito, los maestros de té japoneses, Ichigo Ichie, una vez, una oportunidad, que nunca se repiten los momentos y los tiempos. En esta Navidad no se les olvide que esta Navidad es irrepetible, que dice, hombre, en esta Navidad estoy muy ocupado, la próxima la disfruto. ¿Y qué pasa si en la próxima no estás? ¿Qué pasa si en la próxima estás enfermo? ¿Qué pasa si en la próxima tu papá o tu mamá o tus hermanos no están? Hoy es el día, solamente hoy. Entonces vivan este día con amor, con sus seres queridos, agradezcan a sus padres, a sus parejas, a sus hijos. Ellos les dieron el tiempo y el apoyo para estar acá. Entonces agradezcan precisamente desde esa perspectiva. Y por último, lo que les decía, podemos vivir desde 4 personajes distintos. La víctima, el villano, el héroe o el guía. La víctima es precisamente esa persona que cree que todo está fuera de su control, que no tiene la posibilidad de regir su vida, que simplemente es una víctima de lo que le pasa y que está ahí como un elemento pasivo.
El villano es aquel que solamente se siente bien cuando hace sentir mal a los demás, cuando crece precisamente estripando a los otros para que bajen, cuando se apoya y solamente es capaz de subir cuando otros bajan, cuando se alegra cuando el otro les va mal. Y el héroe, que es la invitación que tengo para cada uno, que vivamos nuestra vida, aunque todos los personajes aparecen, pero la mayor parte, desde aquel que es capaz de asumir los retos, de entender que precisamente son esas dificultades las que nos hacen mejores, que nosotros tenemos el control sobre la mayoría de las posibilidades, que somos los capitanes de nuestra vida, que somos quienes regimos nuestra alma. Y finalmente los guías son quien ya fue héroe, que es el que acompaña precisamente a ese héroe, el que le enseña, como quien dice Yoda, por ejemplo, en un caso concreto, quien es capaz de enseñarle a Lucas Skywalker. Entonces, quiero terminar diciéndoles que son ustedes, cada uno de nosotros, que escribimos nuestra historia, que no se nos olvide que tenemos el control, que tenemos la posibilidad de pararnos como héroes y como guerreros, de enfrentar los retos, que cada una de nuestras acciones determina nuestro destino. Creo, permito y promuevo todo lo que sucede en mi vida. Los invito a que enfrentemos el año 2023 con mucha felicidad, llenos de oportunidades, todo lo que podemos hacer distinto, todo lo que podemos inventar, todas las posibilidades que inclusive trascienden las fronteras y trascienden el gobierno, porque hoy la tecnología nos permite crear un futuro maravilloso. Entonces no se nos olvide que somos nosotros, presidentes, los que creamos esa visión, desde la posibilidad de soñarla, de ver cómo el mundo cambia y cómo nosotros tenemos el poder precisamente de lograrlo. Entonces queremos ser Yoda, Dumbledore, Gandhi, Morpheus en The Matrix, por ejemplo, o queremos ser precisamente ese villano, o queremos ser finalmente pues ese héroe que asume la responsabilidad. Y en estos días hacía una reflexión, termino con esto, con una enfermedad de mi papá, y le decía a mi hermana, ¿qué es ser exitoso a los 55 años? Y yo decía, es simple pero complejo, es amar y ser amado, tener quien te ame y a quien amar, es haber vivido con propósito o propósitos, porque estos cambian con el tiempo, es ayudar a quienes han necesitado ayuda aún sin pedírtela, es disfrutar cada día de la gratitud y es no haber sufrido por lo que no tienes que sufrir. Entonces hoy es un día importante, como debería ser cada Navidad. Graben sus memorias preciadas no en un celular sino en el corazón, con letras doradas como se graba en el corazón, porque cada día es único e irreemplazable. Ichigo Ichie, un día, un momento. Los dejo pues y les deseo una muy feliz Navidad. Muchas gracias.